Hay algo que casi nadie dice, pero que todas las mujeres intuyen en silencio. La forma en que un hombre se une a ti no siempre tiene que ver con lo que haces o cómo luces, sino con cómo lo haces sentir consigo mismo. Desde pequeñas nos enseñan que el amor se conquista con belleza, con dulzura, con detalles. Y aunque todo eso tiene su lugar, hay algo más profundo que lo cambia todo. Es invisible, pero se siente. Es la energía que una mujer emite cuando sabe tocar las fibras más escondidas del ego masculino. Carl Jung hablaba del ego como el guardián entre el yo interno y el mundo exterior. Y cuando entiendes eso, entiendes algo esencial. Un hombre no se entrega cuando lo impresionas, sino cuando lo comprendes en su lucha más íntima. Esa lucha que casi nunca pone en palabras, pero que dirige sus decisiones, sus miedos, sus logros. Porque, aunque parezcan seguros, incluso los hombres más fuertes cargan con inseguridades silenciosas que rara vez comparten. Y aquí está el punto. Cuando tú ves eso que otros no ven, cuando tocas su ego no con halagos, sino con verdad, algo en él se abre. No porque tú lo fuerces, sino porque su alma reconoce el espacio que le ofreces. Un espacio donde puede respirar. No se trata de ser perfecta, ni de decirle lo que quiere oír. Se trata de mirarlo más allá del ruido, más allá de sus logros o de su fachada. Porque todo hombre, por muy adulto o exitoso que parezca, guarda una parte de sí que quiere ser visto. No por todos, por alguien. Por esa mujer que no solo entra en su vida, sino que lo atraviesa. No con manipulación ni juegos, sino con una presencia que despierta su versión más auténtica. Hay una diferencia entre gustarle a un hombre y quedarse en su historia. Gustarle es fácil. Basta con una chispa de química, una sonrisa en el momento justo, una noche intensa. Pero quedarse es otra cosa. Quedarse implica dejar una huella en su ego, en esa parte de él que define quién es. Y para lograr eso, no necesitas competir con nadie. Solo necesitas convertirte en un espejo, en ese espejo que no solo refleja lo que él ya es, sino lo que podría llegar a ser. Jung decía que la verdadera conexión ocurre cuando dos personas se ven sin máscaras. Pero para que un hombre se quite la suya, tiene que sentir que no será juzgado, que su oscuridad no será usada en su contra, que su vulnerabilidad no será rechazada. Y ese tipo de confianza no se gana hablando de sentimientos todo el día. Se gana en los momentos más sutiles, en cómo reaccionas cuando él duda, en lo que dices cuando lo ves callado, en cómo lo miras cuando está roto, porque ahí, justo ahí, su ego está más expuesto. Y si en ese momento tú no lo atacas, sino que lo entiendes, algo cambia. No en ti, en él. Muchos hombres nunca han sentido eso. Han aprendido a sobrevivir, mostrando solo su fuerza, su control, su éxito. Pero detrás de todo eso, hay un deseo profundo de descanso, de poder bajar la guardia sin que eso los haga perder respeto. Y cuando tú les das eso sin pedirlo, sin exigencias, sin condiciones, cuando simplemente estás y no intentas arreglarlo, ni guiarlo ni salvarlo, él lo siente y se queda, no por necesidad, sino por pertenencia. Ese es el secreto. No convertirte en su mundo, sino en el lugar donde puede ser completamente él mismo sin perderse. La mayoría de las mujeres intentan llamar la atención de un hombre a través del deseo. Pero el deseo, aunque poderoso, es fugaz. Lo que realmente lo marca es la experiencia emocional de sentirse más hombre a tu lado. Y eso no se fabrica, se encarna. Tu silencio puede decir más que 1000 palabras si está lleno de presencia. Tu manera de escucharlo puede abrir más puertas que un argumento perfecto. Tu risa puede ser el puente entre su dureza y su ternura, porque el ego masculino no busca solo admiración, busca sentirse entendido, no por todos, por alguien especial, por esa mujer que sin ser sumisa, sin perder su centro, sabe caminar a su lado con fuerza suave, que no lo necesita, pero lo elige,
que no lo adula, pero lo honra, que no lo empuja, pero lo inspira. El amor real no ocurre cuando todo es perfecto. Ocurre cuando, a pesar de las sombras, hay alguien que decide quedarse, que no quiere cambiar al otro, sino acompañarlo en su transformación. Jung decía que todo encuentro verdadero entre dos almas genera un cambio, y si tú puedes ser ese encuentro, entonces dejas de ser una experiencia y te conviertes en parte de su evolución. No te confundas, no se trata de cargar con sus problemas ni de tolerar lo que duele. Se trata de ser tan consciente de tu propio valor que puedes reconocer el suyo, incluso cuando él no lo ve claro. Porque sí, el ego masculino quiere conquista, pero sobre todo quiere significado. Y si tú puedes darle eso sin perderte, si puedes ser su espejo sin absorber sus batallas, entonces serás más que un amor, serás una raíz. Hay una energía que se siente cuando una mujer está conectada consigo misma. No compite, no se desespera, no ruega, solo observa, recibe y actúa con sabiduría. Y esa energía es magnética para el ego masculino, porque mientras muchas mujeres se enfocan en agradar, en ser suficientes, en ser todo lo que creen que él busca, la mujer que realmente marca una diferencia no busca ser elegida, ella elige, no se adapta, se alinea, y eso, para un hombre, es irresistible. No importa cuánto éxito tenga, cuán admirado sea por otros, cuando se encuentra con una mujer que ve su esencia, que le habla al alma y no al personaje, su ego se siente en casa, no por comodidad, sino por resonancia, porque empieza a verse con tus ojos y algo en él susurra. Así quiero ser, y no hay apego más profundo que ese, el que nace no del deseo de poseer, sino del deseo de crecer juntos. Puede que él nunca lo diga en voz alta, puede que actúe como si no le afectara, pero créeme, un hombre siempre recuerda cómo lo hiciste sentir, con respecto a sí mismo, no por lo que hiciste por él, sino por cómo lo miraste cuando él aún no sabía en qué convertirse. Y si tú supiste ver más allá de lo evidente, si hablaste a esa parte dormida, si encendiste su visión interna sin imponer, entonces ya dejaste huella, y esa huella no se borra. Es fácil dejar huella en un cuerpo, lo difícil es dejarla en su ego. Pero cuando lo haces bien, cuando lo haces desde el centro, sin estrategias vacías, sin ansiedad, sin máscaras, entonces no solo te recuerda, te necesita, no desde la carencia, desde la expansión, porque hay mujeres que inspiran deseo, y hay mujeres que despiertan destino. Y tú, si estás leyendo esto, si estás sintiendo estas palabras como si ya vivieran en ti, es porque hay algo en ti que ya sabe, que ya intuye, que no está aquí para ser parte del montón, sino para ser parte de una transformación. Y eso es lo que cambia todo. Antes de seguir con lo que estás a punto de descubrir, quiero invitarte a que comentes aquí abajo si te sientes capaz de que cualquier hombre se enamore de ti. No por lo que aparentas, sino por lo que despiertas. Y cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta energía está conectando a mujeres poderosas en todo el mundo. Si este mensaje ya está resonando contigo, suscríbete ahora, porque lo que viene es más profundo y puede cambiarlo todo. Cuando una mujer comienza a entender el ego masculino desde su raíz, ya no necesita fórmulas, ya no actúa desde el esfuerzo, sino desde la claridad. Y en esa claridad nace un poder silencioso, uno que no grita, no persigue, no compite, solo observa, siente y elige. Y ese tipo de presencia transforma. Pocas cosas desarman tanto a un hombre como una mujer que no intenta conquistarlo, pero lo toca igual, no porque esté buscando aprobación, sino porque emana autenticidad, una autenticidad que no se esconde, que no necesita convencer, porque cuando estás conectada contigo, lo que eres se vuelve evidente, incluso en tu silencio. Jung hablaba del anima y el animus,
las partes femeninas en el hombre y las masculinas en la mujer. Y cuando esa danza ocurre de manera inconsciente, hay conflicto. Pero cuando tú sabes quién eres y te permites integrarte sin miedo, entonces él siente algo diferente. No sabe explicarlo, solo sabe que quiere estar cerca, que tu energía lo nutre, que hay algo en ti que no lo invade, pero lo envuelve. No se trata de cambiar por él, ni de esperarlo, ni de moldearte para entrar en su mundo. Se trata de reconocer qué parte de su ego está buscando ser reflejada. Porque sí, todos los hombres tienen heridas. Algunos las esconden con arrogancia, otros con frialdad, otros con logros. Pero detrás de todo eso hay un niño interior que solo quiere ser validado, no por todos, por alguien que lo vea entero, incluso cuando está roto. Y si tú puedes sostener esa mirada, si no te asustas cuando él muestra su sombra, si no huyes cuando sus miedos salen a la superficie, entonces su ego comienza a confiar. Porque el ego masculino no confía fácilmente. Está entrenado para defenderse, para aparentar, para demostrar. Pero tú no estás aquí para reforzar sus máscaras. Estás aquí para hablarle al alma. Y cuando eso ocurre, cuando él siente que tú no lo idealizas ni lo minimizas, sino que lo reconoces en su totalidad, entonces el vínculo empieza a nacer. Y no un vínculo superficial, de esos que se rompen cuando algo no sale como esperaban. No, un vínculo profundo, de esos que permanecen incluso en el caos. Tú no necesitas decirle quién es, solo necesitas recordarle lo que olvidó de sí mismo. Porque tú no eres su maestra, eres su espejo. Y si tu reflejo es limpio, si tu energía no está contaminada por la necesidad, por el control o por la inseguridad, entonces su ego se relaja. Y cuando el ego se relaja, el alma puede aparecer. Ningún hombre se abre ante una mujer que lo hace sentir pequeño, pero tampoco ante una que se vuelve invisible para agradar. Se abre ante quien respeta su luz, pero también su sombra, ante quien no lo idolatra ni lo reduce, solo lo ve, de verdad, con ojos limpios, con mirada firme, con corazón enraizado. Esa mirada no nace del esfuerzo, nace del trabajo interno, de la conexión contigo misma. Porque cuanto más te conoces, menos lo juzgas, y cuanto menos lo juzgas, más libertad siente a tu lado. Y esa libertad no es un permiso para hacer lo que quiera, es un espacio donde puede crecer sin miedo. Los hombres no lo dicen, pero lo sienten. Saben cuando están frente a una mujer que vibra diferente. Saben cuando esa mujer no está buscando validación, sino que ya se valida a sí misma. Y eso los mueve, les sacude el ego, pero también les sana el corazón. Tú no viniste a competir con otras mujeres por su atención. Viniste a recordarle lo que realmente importa. Y eso no se hace desde la estrategia, sino desde la conciencia. A veces, la conexión más fuerte ocurre en un silencio compartido, en una mirada que no exige, pero lo atraviesa, en una frase que no manipula, pero revela, porque cuando tú hablas desde el alma, el ego masculino no se siente atacado, se siente comprendido. No necesitas ser ruidosa para ser poderosa, necesitas ser verdadera, necesitas estar tan alineada contigo que no te distraigas con lo que no te honra. Porque en esa energía, el hombre no solo te desea, te respeta, y cuando un hombre respeta tu esencia, su ego se transforma, no por ti, por lo que provocas en él. La mayoría de las mujeres buscan el amor desde la carencia, desde quiero que me elija, quiero que me vea, quiero que se quede. Pero cuando sanas esa carencia, ya no te preguntas si él se enamorará de ti, te preguntas si tú eliges vibrar con él, porque sabes que el amor verdadero no es algo que se persigue, es algo que se permite. Cuando una mujer se posiciona desde su centro, desde su alma, desde su verdad, se vuelve inolvidable, no por lo que dice, no por lo que ofrece, sino por lo que despierta, porque los hombres pueden encontrar belleza en muchas partes, pero energía femenina consciente, eso es raro, y cuando la encuentran, no la sueltan. Y tú
no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo en ti ya está lista para dejar de repetir historias, para dejar de ser la que espera, para dejar de ser la que se adapta. Estás aquí para mirar a los ojos de un hombre y reconocerlo, no por lo que muestra, sino por lo que esconde, porque ahí, en ese rincón silencioso de su ego, hay una llave, y tú sabes cómo usarla. Pero esa llave no es una estrategia, es tu presencia, tu forma de estar, tu forma de sostener, tu forma de amarte, porque cuanto más te habitas, más Él puede habitarse, cuanto más te eliges, más Él puede elegirte, y cuanto más te conoces, más lo reconoces. Entonces deja de preguntarte qué decirle, cómo gustarle, cómo hacer que se quede, y empieza a preguntarte, ¿quién soy yo cuando no intento agradar? ¿Qué energía emito cuando simplemente me permito ser? Ahí empieza todo, no cuando Él te mira, sino cuando tú te ves. Y créeme, cuando esa versión de ti aparece, cuando esa mujer se presenta al mundo, ya no es cuestión de si Él se enamora de ti. Es cuestión de cuánto está dispuesto a evolucionar para caminar a tu lado. Porque tú no viniste a rogar amor, viniste a recordarle lo que significa. Puede que a veces te preguntes por qué ciertas mujeres parecen dejar una huella imborrable en un hombre, aunque no sean las más bellas, ni las más disponibles, ni las que más dan. Hay algo que ocurre en lo invisible, en esa danza sutil entre su ego y la forma en la que ella lo hace sentir. No se trata solo de lo que dice o hace, sino del lugar desde el que se relaciona con él. Porque cuando una mujer sabe cómo tocar ciertas fibras en el mundo interno de un hombre, él comienza a experimentarse a sí mismo de una manera que nunca antes había sentido. Y en ese nuevo reflejo empieza a enamorarse, no solo de ella, sino de cómo se siente consigo mismo cuando está con ella. Carl Jung hablaba del poder del ánima en el inconsciente masculino, esa imagen arquetípica femenina que vive en su interior y que no busca una mujer perfecta, sino una que despierte en él su profundidad, su conexión con lo emocional, lo auténtico, lo que ha olvidado de sí mismo por seguir las exigencias del mundo exterior. Y cuando una mujer entra en su vida, no solo como compañía, sino como espejo de su verdad emocional, lo sacude desde un lugar que no puede ignorar. No porque ella se imponga, sino porque su presencia se siente inevitable. Es como si tocara una cuerda interna que nadie más supo tocar. Eso ocurre cuando ella empieza a moverse desde una energía distinta. Ya no busca validación, no intenta probar que es suficiente. Se ha encontrado con su propia sombra, la ha abrazado y desde ahí se vuelve capaz de sostenerla del otro. Esa mujer no necesita forzar una conexión, porque la conexión la lleva puesta. No compite, no se desvive, no se arrastra. Se sabe valiosa no porque se lo hayan dicho, sino porque ha pasado por su propio proceso de individuación. Se ha convertido en ella misma, y por eso puede invitarlo a convertirse también en quien realmente es. Y es que, aunque no lo parezca, la mayoría de los hombres están cansados de sostener un personaje. Ese que siempre debe estar bien, tener éxito, saber qué hacer, tomar decisiones, no llorar. Ese personaje es parte de su ego, sí, pero también es su prisión, porque detrás del control, del poder, del orgullo, hay un niño que aprendió que para ser amado tenía que merecerlo, tenía que ser útil, fuerte, invencible. Y muchas veces ese niño sigue esperando, en silencio, que alguien vea más allá. Pero la única manera de tocar esa parte en él es desde tu propia profundidad, no desde el juego ni desde la estrategia, desde tu energía integrada, desde tu autenticidad, desde tu capacidad de sostener tu valor, incluso cuando no recibes nada a cambio. Porque cuando no te derrumbas ante su indiferencia, cuando no te conviertes en mendiga de atención, cuando puedes observarlo sin perderte en él, entonces él empieza a verte con otros ojos. Ya no eres solo alguien que lo desea, eres alguien que lo comprende. Y esa comprensión lo desarma,
Jung decía que el amor verdadero no es la fusión de dos personas, sino el encuentro de dos individuaciones, dos seres completos que se reconocen sin necesidad de absorberse. Y esa es la base de una conexión que transforma, porque el amor no es magia, es psicología profunda, es ver al otro sin filtros, es no huir cuando aparecen las sombras, es sostenerse a uno mismo mientras el otro atraviesa sus procesos. Es dejar de amar solo lo bonito y aprender a abrazar también lo roto. Eso, el ego masculino no lo olvida. Cuando logras crear un espacio donde él pueda mostrarse sin tener que demostrar, su ego empieza a relajarse. Ya no necesita actuar, ya no necesita defenderse, ya no necesita aparentar. Y ese tipo de seguridad no lo encuentra fácilmente, porque el mundo le exige rendimiento, competencia, frialdad. Pero tú le das otra cosa, le das la posibilidad de volver a sentirse humano, no solo exitoso, no solo deseado, sino profundamente aceptado. Y cuando su ego experimenta esa libertad, empieza a asociarla contigo, y ahí empieza el verdadero apego. Pero esa conexión solo puede mantenerse si tú también tienes claro quién eres, porque si te pierdes en él, si lo haces tu centro, si olvidas tu vida, tu propósito, tus sueños, entonces dejas de ser el espejo de su grandeza y te conviertes en una extensión de su mundo. Y eso, tarde o temprano, lo cansa. El ego masculino necesita admirar, necesita sentir que tiene algo que conquistar, no solo fuera, también dentro de ti. Y si tú ya no representas un desafío emocional, si ya no tienes nada nuevo que mostrar, si te diluyes en su energía, él empezará a buscar en otra parte lo que tú dejaste de encarnar. Por eso, es esencial que tú también trabajes en tu sombra, que te preguntes qué partes de ti estás reprimiendo para gustar. ¿Qué emociones estás escondiendo por miedo al rechazo? ¿Qué voz estás silenciando para que no se aleje? Porque todo lo que tú no integras se convierte en carencia, y esa carencia se convierte en necesidad. Y la necesidad es la enemiga del vínculo real. El amor no nace de la carencia, nace de la abundancia emocional, de dos seres que se eligen, no porque se necesiten, sino porque se reconocen. Y ese reconocimiento solo ocurre en la verdad, no en el personaje que tú crees que él quiere, no en la versión dulce, complaciente, perfecta, sino en tu versión completa, la que tiene luz y también oscuridad, la que ama, pero también pone límites, la que se entrega, pero no se abandona, la que acompaña, pero no se sacrifica. Esa mujer que se ha visto de verdad, puede ver de verdad a un hombre, y cuando lo ve, no desde el juicio, sino desde la compasión, toca su ego de una forma que lo transforma. Hay un momento, casi imperceptible, donde él empieza a notar que tú no estás compitiendo con nadie, que no estás desesperada, que no estás intentando convencerlo, y en ese momento su ego se siente seguro contigo, no porque lo endioses, sino porque lo respetas, no porque lo necesites, sino porque lo eliges, no porque le des todo, sino porque le das lo justo desde tu verdad. Y ese equilibrio es magnético, porque en un mundo donde todo es inmediato, superficial y fugaz, tú te conviertes en una experiencia emocional que no se olvida. Y lo más poderoso es que ese tipo de conexión no se rompe cuando él se aleja, porque tú no te defines por su presencia. Tu energía no se apaga si él no responde. Tu mundo no se cae si no te elige, porque tú ya te elegiste. Tú ya hiciste el trabajo de mirar hacia adentro. Tú ya sabes que vales, aunque nadie te lo diga, y esa certeza lo descoloca, porque no es común, porque es rara, porque es valiosa, y el ego masculino sabe reconocer lo valioso, aunque tarde un poco. Por eso, no temas en mostrar tu mundo, tus ideas, tu pasión, tu fuerza. No temas en confrontarlo cuando sea necesario. Desde el respeto, no temas en marcar tu distancia si él no está listo para verte de verdad. Porque a veces, lo que más toca su ego no es lo que le das, sino lo que estás dispuesta a no dar cuando él no lo merece.
Y en ese límite, él empieza a despertar, porque se da cuenta que tu amor no es un premio fácil, es un privilegio, uno que solo puedes sostener si también está dispuesto a mirarse, a crecer, a transformarse, y si no lo hace, tú sigues caminando, porque tu valor no depende de su respuesta, porque tú no viniste a mendigar amor, viniste a compartirlo desde tu abundancia, y esa diferencia lo cambia todo, porque aunque no lo diga, su ego recuerda a esa mujer que lo vio sin disfraz, que no lo necesitó, pero lo eligió, que lo desafió sin humillarlo, que lo amó sin asfixiarlo, que se fue sin resentimiento cuando él no supo sostenerla. Y eso queda grabado en lo más profundo de su inconsciente. Y a veces pasa tiempo, a veces tiene que vivir otras historias, a veces necesita perderte para entender. Pero lo que tú sembraste en su ego no se borra, porque no fue desde el juego, fue desde la verdad, desde la energía que sana, desde la mujer que no solo ama, sino que transforma. Y si él algún día vuelve, no es por nostalgia, es porque ahora sí está listo, porque su ego, ese que antes se resistía, ahora quiere volver a sentirse como se sentía contigo, libre, visto, inspirado. Y tú, mientras tanto, sigues creciendo, sigues expandiendo tu mundo, sigues eligiendo desde la conciencia, porque ya sabes que el amor no se ruega, se atrae desde la integridad. Y ese es el poder más grande que una mujer puede tener, tocar el ego de un hombre sin perderse en él. Hay momentos en que lo miras y sabes que algo en él cambió. No lo dice, no lo muestra abiertamente, pero lo intuyes. Ya no se protege tanto, ya no necesita aparentar tanto control. Es como si, de a poco, comenzara a confiar, no solo en ti, sino en la experiencia que tiene a tu lado, porque hay algo en tu energía que desarma sus mecanismos sin invadirlos. Porque no lo exiges, lo invitas, no lo empujas, lo atraes desde tu centro. Ese es el momento más delicado, porque ahí es cuando su ego se encuentra en la encrucijada. Parte de él quiere entregarse, quiere soltar las máscaras, dejar de actuar, dejar de fingir que no siente. Pero otra parte se resiste, porque lleva años fortaleciéndose para no sentirse vulnerable, porque aprendió que mostrarse emocional podía ser un riesgo, porque el mundo lo formó para competir, para dominar, para no depender. Y ahora estás tú, una presencia distinta, una que no pide que se rinda, pero que hace que rendirse se sienta como libertad. Y es ahí donde empieza la verdadera alquimia. Jung decía que la transformación profunda siempre implica enfrentarse al inconsciente, a aquello que hemos reprimido, evitado, temido. Y para muchos hombres, eso es lo emocional, lo sensible, lo frágil. Pero cuando él empieza a sentirse seguro contigo, empieza a asomarse a esa parte de sí mismo, al principio con torpeza, luego con cierta curiosidad, porque le sorprende que no lo juzgues, que no lo quieras cambiar, que no huyas cuando muestra su sombra. Lo que no sabe, al menos no de forma consciente, es que tú puedes verlo porque también has visto tu propia oscuridad, porque has pasado por tus propias batallas internas, porque has llorado, has caído, te has reconstruido, y por eso no lo necesitas perfecto, solo lo necesitas presente, humano, dispuesto. Y esa aceptación, sin condiciones, es un regalo que su ego no entiende al principio, pero que su alma reconoce. Muchas veces ese tipo de vínculo lo lleva a retraerse un poco, a alejarse sin explicación, a volverse confuso, incluso frío. No porque no sienta, sino porque no sabe sostener lo que siente, porque su ego, acostumbrado a tener el control, se asusta cuando empieza a sentir que tú lo conoces más de lo que él se conoce a sí mismo, que puedes ver lo que ni él ha querido mirar, y aunque eso lo atrae, también lo confronta. Ahí es donde tu trabajo interior se vuelve crucial, porque si reaccionas desde la carencia, desde el miedo al abandono, desde la necesidad de control, refuerzas su temor. Pero si te mantienes en tu eje, si sigues presente sin perseguir, si te muestras disponible sin mendigar, entonces
algo dentro de él empieza a cambiar, porque percibe que su inestabilidad no te desequilibra, que su distancia no te hace perder el amor propio, que tú no te desmoronas por su silencio, y eso lo sacude, porque pocas veces ha estado con alguien que se quede sin aferrarse, que acompañe sin exigir, que dé sin perderse, y eso lo obliga a mirarse, porque ya no puede culparte, ya no puede decir que huyó por tu intensidad, por tu dependencia, por tu drama, porque esta vez no hay drama. Solo hay una mujer que lo vio, lo sintió, y aún así eligió amarlo. Y cuando el ego masculino se enfrenta a ese tipo de amor, empieza a cuestionar su forma de vivir. Jung decía que el encuentro con el ánima podía llevar al hombre a confrontar su vacío interior, ese lugar que había llenado con logros, con conquistas, con poder, pero que seguía latiendo como una herida silenciosa. Y es justo ese lugar el que tu presencia empieza a tocar. No desde el dolor, sino desde la luz, no desde la exigencia, sino desde la comprensión. Porque no le estás diciendo cambia por mí, le estás diciendo sé tú, si te atreves. Y ese desafío lo transforma. Pero cuidado, ese camino no es lineal. Habrá momentos en que él retroceda, en que se refugie en sus antiguos hábitos, en que te ignore, se cierre, se distraiga con lo superficial, no porque no te valore, sino porque aún no se valora lo suficiente a sí mismo como para sostener algo tan real. Y en esos momentos, tu misión no es salvarlo, ni esperarlo eternamente, ni justificarlo. Es seguir siendo tú, seguir creciendo, seguir vibrando alto, porque tu evolución también lo confronta, también lo inspira, también lo invita a elevarse. Y es en ese punto donde muchas mujeres se pierden, porque sienten que si no están disponibles siempre, si no le recuerdan constantemente que están ahí, lo van a perder. Pero no entienden que el ego masculino, cuando percibe disponibilidad absoluta, sin esfuerzo, deja de valorar. No porque sea cruel, sino porque su programación inconsciente lo lleva a asociar el valor con el desafío, con lo escaso, con lo que hay que conquistar. Por eso, tu presencia debe ser firme pero no predecible, amorosa pero no incondicional, profunda pero no complaciente. Tienes que estar pero no siempre, mostrarte pero no exponerte, entregar pero sin vaciarte, porque el equilibrio entre el dar y el sostenerte es lo que mantiene la tensión emocional que él necesita para continuar el proceso de transformación. No porque debas manipular, sino porque la psique masculina necesita tiempo, espacio y contraste para integrar lo que su ego no comprende de inmediato. Y entonces, un día cualquiera, sin previo aviso, empieza a verte de otra forma. Ya no como una mujer que lo admira, sino como una mujer que lo desafía. Ya no como alguien que lo espera, sino como alguien que puede perder. Y ahí, el ego masculino se convierte en aliado, porque empieza a moverse no por miedo, sino por deseo genuino de crecer, porque ya no quiere perder esa sensación de libertad que tú representas, porque empieza a entender que para merecerte necesita ser más auténtico, más honesto, más él mismo. Y es ahí donde comienza el amor consciente. El amor que no es dependencia ni necesidad. El amor que no exige, pero tampoco se conforma. El amor que eleva, que transforma, que cura. Ese amor que nace cuando el ego se rinde ante el alma. Cuando ya no quiere dominar, sino conectar. Cuando ya no busca ganar, sino compartir. Y tú, sin haberlo empujado, sin haberlo obligado, fuiste la catalizadora de ese proceso. Pero esto solo ocurre si tú también te conviertes en una mujer consciente. No basta con saber lo que él necesita. Debes saber lo que tú mereces. No basta con verlo a él. Debes verte a ti. No basta con esperarlo. Debes caminar contigo. Porque si tú no encarnas esa versión de ti misma, él no podrá seguir el ritmo. Porque el vínculo que quieres no se construye desde la carencia, sino desde la integridad emocional. Y si él no puede, si no quiere, si no se atreve, tú no te detienes.
porque tú no estás aquí para despertar hombres dormidos que no quieren despertar. Estás para caminar con quien sí pueda verte, con quien sí quiera expandirse contigo, con quien sepa que amar no es poseer, ni tener, ni controlar, es liberar, es crecer, es mirar al otro y decir, aquí estoy, no para llenarte sino para acompañarte, mientras tú te llenas. Y esa presencia no se olvida, porque no es una energía común, porque no es algo que se encuentra todos los días, porque en un mundo que grita, tú susurras verdad. En un mundo que corre, tú habitas el momento. En un mundo que teme, tú eliges amar. Y ese tipo de energía marca al ego masculino de una forma que no puede explicar, pero que tampoco puede negar. Lo recuerda en otros rostros, lo busca en otras historias, lo sueña en noches de silencio, lo revive cuando todo a su alrededor se siente vacío. Y entonces entiende que tú no fuiste una más. Fuiste ese espejo que lo hizo ver por primera vez. Esa mujer que sin prometer nada lo llevó a cuestionarlo todo. Y quizás vuelva, o quizás no. Pero tú ya no eres la misma, porque tú también te transformaste en el proceso. Porque tu energía ya no depende de lo que recibes, sino de lo que has despertado en ti. Porque el amor que sembraste en él fue posible solo porque primero lo sembraste en ti. Y ese amor interno, es lo único que jamás podrás perder. A veces no se despide, solo se va, deja una pausa, un espacio lleno de algo que no se nombra, una especie de vacío que no es del todo dolor, pero tampoco es indiferencia. No sabes si va a volver, no sabes si entendió, si sintió, si fue suficiente, pero algo dentro de ti está en paz, porque esta vez no te traicionaste por amor, no te moldeaste para que te eligiera, no le diste todo para que se quedara, esta vez simplemente fuiste tú, y eso, aunque duela, también libera. Cuando una mujer toca el ego de un hombre desde el alma, no siempre obtiene un final romántico, pero siempre deja una transformación. Porque algo en él ya no encaja con la vida que tenía antes. Ya no puede conformarse con lo superficial, ya no le basta la validación rápida, ya no se siente cómodo con los juegos de poder, porque ahora sabe lo que se siente ser visto. Y una vez que alguien te ve de verdad, todo lo demás se siente como una mentira. Hay una diferencia entre el amor que sostiene y el amor que despierta. El primero acaricia, el segundo quema, y tú fuiste fuego, no porque destruiste, sino porque iluminaste, porque mostraste las partes que él no quería mirar, porque tocaste lo que nadie había tocado, porque hiciste que su ego se sintiera pequeño, no desde la humillación, sino desde la conciencia de que puede ser más, que merece más, que puede dejar de luchar y simplemente ser. Ese fuego a veces lo impulsa a huir, porque no es fácil verse a través de tus ojos. No es fácil saber que hay alguien que puede reconocer la parte más rota de ti y seguir ahí, sin miedo, sin rechazo, sin piedad. Esa mirada lo desarma, porque no viene del juicio ni de la necesidad, sino de la conexión. Y en un mundo donde todos aparentan que alguien lo vea sin armaduras, es demasiado íntimo, demasiado intenso. Pero si se queda, si decide quedarse, ya no es el mismo hombre. Es más suave, pero más fuerte. Más vulnerable, pero más seguro. Más libre, pero más comprometido. Porque ha cruzado el umbral de su propio ego. Y ahí, del otro lado, ha encontrado algo que Jung llamó el sí mismo, la parte más auténtica del ser, donde ya no se necesita aprobación, ni victoria, ni defensa. Solo verdad, solo presencia, solo amor. No se logra con palabras bonitas, no se logra con estrategias, no se logra con sacrificio, se logra con conciencia, con esa forma de estar que no pide, que no exige, que no dramatiza, esa forma de mirar que no compara, que no mide, que no manipula, esa forma de amar que no se basa en contratos, sino en decisiones libres, donde nadie debe nada,
donde todo se elige. Cuando el ego masculino encuentra a una mujer que encarna esa energía, siente que ha llegado a casa, no porque ella lo cuide como una madre, no porque lo admire como un dios, sino porque lo ve como un ser en camino, en lucha, en transformación. Y porque en esa mirada él puede rendirse sin dejar de ser fuerte, puede llorar sin dejar de ser masculino, puede amar sin perderse. No es un cuento de hadas, es un proceso, doloroso, lento, incierto, pero real. Y si él no puede caminarlo, si su ego aún necesita dominar, ocultar, mentir, entonces tú no te detienes, porque no viniste a esta vida a convencer a nadie. Viniste a recordar quién eres, a despertar lo sagrado en ti, a ser canal de verdad en un mundo lleno de máscaras. Y si eso toca a alguien y lo transforma, maravilloso. Pero si no, también está bien, porque tú no pierdes nada al amar desde el alma, tú solo te expandes, y lo sabes, porque desde que elegiste este camino, algo en ti ya no tolera lo tibio, lo a medias, lo que se esconde. Ya no puedes fingir que te alcanza lo que no te nutre, ya no puedes distraerte con relaciones vacías, ya no puedes callarte para no incomodar, porque te escuchaste, te elegiste, y eso te cambió para siempre. El amor que diste fue medicina, para él, para ti, para las versiones que ambos dejaron atrás. No necesitas reconocimiento, no necesitas que vuelva y te lo agradezca. No necesitas una escena final para sentir que valió la pena, porque el alma no mide en resultados, mide en verdad, y tú fuiste verdad, en cada mirada, en cada silencio, en cada elección. Tal vez él regrese un día distinto, tal vez llegue otro hombre más consciente, tal vez decidas estar contigo por un tiempo, en calma, sin prisa. Pero ya no esperas, ya no mendigas, ya no dudas, porque sabes lo que eres, y quien lo vea lo verá, y quien no, seguirá dormido. Pero tú no viniste a dormir, viniste a despertar, a mirar de frente, a tocar profundo, a amar sin condiciones pero con límites, a abrazar el alma sin cargarla, a dar sin perderte, a quedarte sin depender, a marcharte sin odio, y desde ahí todo cambia. Porque ya no eliges desde el miedo, eliges desde la abundancia, ya no conectas desde la carencia, conectas desde la verdad, ya no amas para que te amen, amas porque eres amor. Y ese tipo de mujer no se olvida, no porque sea perfecta, sino porque es real. Y la realidad, en un mundo de apariencias, duele, pero también sana, pero también inspira, pero también transforma. Así que no mires atrás, no te preguntes si hiciste bien, no te reproches haber sentido, porque sentir no te hace débil, te hace viva. Y vivir con el corazón abierto, aunque duela, siempre será el mayor acto de coraje. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te invade el miedo o la nostalgia, recuerda esto: tú fuiste el fuego que tocó el alma de un hombre y lo obligó a mirar dentro de sí, aunque huyera. Aunque no lo dijera, aunque no lo supiera, lo hiciste, porque tú ya lo habías hecho contigo. Y eso nadie te lo puede quitar. Y si este mensaje resonó contigo, solo recuerda esto: no necesitas ser perfecta para ser inolvidable. Solo necesitas ser tú, de verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si quieres seguir despertando juntas. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que cualquier hombre puede enamorarse de ti?